Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración del cuarto y último domingo de Adviento. La cercanía de la Navidad nos llena cada vez más de gozo. En la liturgia de hoy se nos presenta la figura de María, Virgen y Madre. Ella es el signo del amor de Dios, que por obra del Espíritu Santo concibió y dio a luz a Jesús, el Emmanuel, y nos lo ofrece a nosotros bajo su amparo. Iniciemos esta celebración uniéndonos al canto de entrada. Señor, te esperamos en el nuevo Adviento, vienes a salvarnos, vamos a tu encuentro. Se oye desde lejos la voz de Isaías que anuncia al Mesías, que llama Emmanuel. Con nos lo señala, Cordero inmolado, que quita el pecado, vayamos con él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Con esto estamos finalizando nuestro caminar, la última semana, porque ya llegamos a la Navidad, el nacimiento, la presencia, la encarnación de Dios en medio de nosotros. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba, en las alturas. Pero Ahaz respondió: No lo pediré, ni tentaré al Señor. Isaías dijo: Escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios?
Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Y mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta por boca de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces este evangelio tan interesante, tan lindo, ¿verdad?, que nos presenta hoy. ¿Cómo se da este nacimiento de Jesús?
En primer lugar, se insiste mucho en el aspecto que es por obra y gracia del Espíritu Santo. Vean, está entonces el primer párrafo, como me uñan de ape, todo lo que sucede, todo lo que le deja perplejo a San José, pero sin embargo este hombre justo que nos lo quiere denunciar, y entonces así sigue nuestra historia. Primer elemento entonces la ñamañágina ape en esta narración. El segundo elemento, queridos amigos, es también la revelación, porque José nos está representando a nosotros. José en realidad es la humanidad. Yande como muchas veces no entendé, ya lleva peñan de yara la ojina hoy que en nuestra realidad del mundo. Recordemos que este es un libro teológico, y como libro teológico, el autor sagrado está mirando lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Y Él nos dará a su propio Hijo, es decir, a Jesús. Ahí está, queridos amigos. Qué lindo es entender esto, ¿verdad? Porque entonces nosotros podemos comprender y entender que al ser nosotros la humanidad, José que nos representa a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es entender que Dios cumple con sus promesas. Entonces, nuestra Madre, la Virgen, lleva en su seno materno, es donde ella recibe al Salvador. María que recibe al Salvador significa también el seno materno, el seno de una madre que recibe a Dios mismo en la humanidad. Mediante María entonces Jesús, que tiene el cuerpo, que tiene la humanidad, Jesús de Nazaret. Bueno, el primer elemento entonces porque por voluntad de Dios, el deseo de Dios de entrar en nuestra historia, de encarnarse. Él podría haber intervenido de otra manera, queridos amigos, para quitar el pecado del mundo, de nuestra sociedad. Pero sin embargo el Señor, Dios, hace todo un plan de salvación y prefiere entrar en el seno de una mujer, de la elegida, Miriam y Jobea. Y por ahí no mañana y bueno, de mi hija. Y ahí viene después la segunda partecita, porque cuando le asume José, porque nosotros muchas veces también quedamos perplejos, prefiero nomás deshacerme de esta situación, dañemos problemas, se le presenta como un hombre justo y por eso que entiende la segunda parte. Cuando él está pensando en abandonar en secreto, ahí es donde Dios actúa y le dice, no, la humanidad, ustedes como humanidad, nosotros entonces somos, queridos amigos, el José, que somos llamados por Dios mismo, por el ángel del Señor, para que cuidemos de este niño. No dudes, en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Anila ya dudaré lleva, porque ñandela ñangare cuana pemita o uajina comundo aveari. Peñande yara uta ajina peñande apete peñandela yareino. Entonces quiere decir, queridos amigos, que nuestra humanidad jamás le recibirá a Dios. Jamás le tendrá a Dios si nosotros no somos como este José que es capaz de asumir el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios que está en el seno de María. Pero esto es como termina y dice, simplemente para que se cumpla el plan de salvación. Peñan de yaro y potajaya hina peñan de yara he ima haweisha. Antes a través del profeta Isaías. Ahí está. Para que se cumpliera, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel. Dios con nosotros. Y allí esa guavina, entonces, sé yo que fuera. Dios con nosotros y seina, peñan de yara o peñan de sociedad, peñan de logapuve, o peñan de tupaove, o peñan de comunidad, peñan de netame, y es ahí donde nosotros le vamos a recibir. O Dios con nosotros. Pidamos esta gracia en reconocer y en aceptarlo, y sobre todo en desarrollarlo en medio de nosotros, de nuestra comunidad.
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Para que la Iglesia, en estos últimos días de Adviento, siga preparando con más intensidad a sus hijos para la venida del Salvador, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Para que este año jubilar que estamos por culminar, renueve la fe en todos los creyentes y nos impulse a ser testigos alegres de la esperanza en medio del mundo, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Para que nuestros enfermos, niños y ancianos encuentren la asistencia y el apoyo que necesitan, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique, Señor, estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final.
Tú, que nos has dado en este sacramento la prenda de nuestra salvación, concédenos, Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. El ángel vino de los cielos